Hola alumnos de Técnicas Psicométricas Cátedra 2, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Este es el video número 4 acerca de la batería infantil y acerca de un ejemplo de construcción de una herramienta psicométrica. En el video anterior habíamos visto las cuestiones en relación con la maduración visomotriz y los aspectos de maduración visomotriz particulares que se miden en el test de Bender, y luego en este video vamos a referirnos a otras vías de información que este test nos proporciona. Al hilo de la maduración visomotriz y ya habiéndola definido y habiendo examinado sus características, podemos decir que cuando nos encontramos con un caso en donde los 4 errores que mencionábamos en relación con la madurez visomotriz que debemos esperar en edades tempranas, que son la rotación, la distorsión de la forma, la integración o desintegración, como lo quieran llamar, y la perseveración. Cuando esos errores por edad deberían desaparecer, porque así nos lo indica la norma estadística de esa región, por ejemplo, ver con sus ayudantes de trabajos prácticos el baremo de la ciudad de Buenos Aires y alrededores del test de madurez visomotriz para ver aproximadamente las edades en donde se empieza a tener un desempeño perfecto en el test de Bender en cuanto a estos 4 errores. Si esto no sucede y si los errores en ciertas edades no desaparecen, o si en ciertas edades en donde todavía no deberían haber desaparecido todos, aparecen demasiados errores en relación con lo esperado según el baremo. ¿Por qué el baremo marca una tendencia? Porque el baremo está construido sobre una muestra de sujetos con las mismas características sociodemográficas que el sujeto que yo estoy evaluando. Entonces, lo que está comparando es el rendimiento del sujeto que tengo aquí ahora en evaluación con sujetos similares a él en cuanto a características sociodemográficas de edad, hábitat, etc. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en cuanto a maduración visomotriz es ubicar el nivel de maduración, si es adecuado o no por edad para cada niño, según estos 4 errores que vimos en primer lugar. Ahora bien, si estos errores no disminuyen con la edad y no desaparecen, eso podría llevarnos a la segunda línea de información que nos da este test, que es la posibilidad, atención que está en rojo, la palabra posibles, la posibilidad de la presencia de una disfunción neurológica. Es decir, que la no desaparición de estos errores en las edades superiores que están comprendidas en el baremo regional que pueden ustedes manejar en la bibliografía para nuestra población local, la no desaparición de estos errores o demasiada cantidad de errores en edades más bajas nos indicarían, siempre de acuerdo con el baremo, la posibilidad de una disfunción neurológica. ¿Por qué acá dice peligro? Porque no podemos caer en la trampa de volvernos omnipotentes y de porque esos errores no desaparecieron y la puntuación que nos muestra el baremo es preocupante en cuanto a madurez visomotriz, no podemos decir que al haber una madurez visomotriz inadecuada para la edad, ¿sí? Inmadura, valga la redundancia del juego de palabras, para la edad, no podemos necesariamente concluir que eso se debe a una disfunción neurológica, sino que eso podría estar indicando la posibilidad de una disfunción neurológica. En este sentido, este es un test de screening, ¿sí? Pero nunca nosotros, psicólogos generalistas, no especializados en neuropsicología, podemos hablar de un diagnóstico definitivo de disfunción neurológica, sino que podemos alertar, si el caso lo amerita, acerca de la posibilidad de que esto sea así. Y la derivación debe ser hecha a un neuropsicólogo junto con una derivación al pediatra para que el pediatra, si así lo considera, haga una derivación ulterior también a un neurólogo. Entonces, atención, futuros colegas,
a no ponernos omnipotentes con esto porque nosotros no podemos hacer diagnósticos de disfunciones neurológicas, sino ante su presencia en abundancia, hablar simplemente de indicadores de una posible disfunción neurológica y establecer las derivaciones que correspondieran si el caso lo ameritara. Bien, tercera y última vía de información del test de Bender. El Bender nos brinda a la vez una cantidad de indicadores emocionales que son independientes de los indicadores que veíamos recién, que sí están relacionados, los de madurez de visomotriz con los de disfunción neurológica. Son los mismos. Lo que pasa es que si esos errores no desaparecen en determinadas edades, estos indicadores de madurez se transforman en indicadores de posible disfunción neurológica. Pero hay indicadores de una naturaleza diferente que Kopitz, que es una autora que continuó los estudios de Loretta Bender, detectó en los protocolos de Bender y que no eran esos 4 errores que buscamos en cuanto a maduración visomotriz y en cuanto a posible disfunción neurológica, sino que son, yo no los llamaría errores, sino peculiaridades en el dibujo, ¿sí? Como por ejemplo, segunda tentativa en el dibujo, repaso excesivo de las líneas, expansión, macrografismo, tamaño grande, etc. Ustedes pueden consultarlo en las bibliografías, el listado completo de indicadores, que eran peculiaridades en los dibujos que Bender encontró con cierta regularidad en el lote de protocolos de la muestra enorme que tenía de casos, supernumeraria de casos, con la que estaba trabajando para la estandarización, no la inicial porque la primera la hizo Bender, pero la segunda la hizo Kopitz ya alrededor de los años 70. Estos indicadores parecían de una naturaleza diferente, pero no los sabía interpretar Kopitz, que continúa los estudios de Bender. Entonces, ¿qué hace con estos indicadores? Lo que hace Kopitz es clasificarlos por similitud. Entonces, por ejemplo, arma un lote de protocolos con segunda tentativa, arma otro lote de protocolos con repaso de las líneas, arma otro lote de protocolos con expansión y así sucesivamente. Vuelve a examinar a esos niños con otro tipo de herramientas, otros tests, otro tipo de dibujos, horas de juego, entrevistas con los padres, entrevistas con los docentes, y encuentra fortuitamente que cada uno de esos indicadores remitía a cuestiones emocionales. Es decir, que había una correlación entre la presencia del indicador emocional en el dibujo y determinadas características emocionales que el niño presentaba en el nivel del comportamiento. Por ejemplo, el tamaño grande indicaba la tendencia a la impulsividad. En general, no en todos los casos, pero en general indicaba una tendencia a la impulsividad. Lo mismo que la expansión. La segunda tentativa indicaba posible impulsividad o ansiedad. El tamaño pequeño indicaba ansiedad o correlacionaba con ansiedad. Correlacionaba, para ser más precisa. Entonces, como había una correlación, es decir, en los niños con tendencias al comportamiento impulsivo, aparecía el indicador, por ejemplo, de tamaño agrandado de las figuras, esto no quiere decir que uno sea la causa del otro, sino que aparecían estos dos indicadores correlacionados. El comportamiento por un lado de la impulsividad y por el otro lado el indicador en el dibujo de tamaño grande de la figura. Como en muchos casos esto se daba, entonces se llega a la conclusión de que un tamaño agrandado del dibujo podría ser un indicador de una dificultad emocional de tipo impulsiva. En ninguno de estos casos podemos estar seguros 100%, por eso reitero, se trata de un screening. Hay que correlacionar con otro tipo de información, hay que unir con otro tipo de información
y hay que hacer, digamos, toda una integración de la información completa que nos da la batería. Primera cuestión. Segunda cuestión fundamental. Si ustedes leen atentamente la lista de indicadores emocionales que Kopitz prevé en la bibliografía, van a encontrar que ninguno de ellos es demasiado grave, ¿sí? Cuando se habla de impulsividad, no estamos pensando en Jack el Destripador, sino que estamos pensando en un niño que no piensa demasiado antes de actuar y, por ejemplo, se olvida de resolver un paso de un problema en la escuela y entonces no puede resolver el problema porque hay un paso que no resolvió, ¿sí? Entonces, ninguno de estos indicadores presenta gravedad y nos da alguna idea, ¿sí?, de qué les puede estar pasando a este niño en el momento de ejecutar la tarea. Es lógico, de todos modos, que la ejecución de la tarea implique cierto crecimiento de la ansiedad o cierto aumento de la ansiedad, porque todos sabemos cuando estamos siendo examinados y esto nos produce ansiedad. Pero si encontramos una cantidad importante de indicadores que además se repiten a lo largo de toda la batería y también se nos da información sobre correlatos comportamentales relacionados en la entrevista, pues entonces recién ahí le damos importancia. Volviendo entonces al principio, ¿qué evalúa el Bender? Madurez visomotriz, definida como lo vimos en el video anterior, indicadores de posible disfunción neurológica si esta maduración visomotriz es deficitaria según edad, e indicadores emocionales que nos pueden dar alguna idea de estos aspectos en cuanto a qué le está pasando al niño en este momento. Ninguna de la evidencia, de estos tres tipos de evidencia, en un caso concreto, es concluyente porque se trata de un instrumento de screening que debe ponerse siempre a la luz del resto de la información recabada en la batería. Muchas gracias y vamos a pasar al próximo video sobre el DFH o dibujo de la figura humana.